¿Cómo les va? Gracias por estar del otro lado. Bienvenidos a nota22.com. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por estar hoy. Hola, Maxi, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Un país Maxi? tranquilo, no bien? pasa nada. Una provincia que pasa menos. Todo caminando. ¿Vos decís? ¿Te parece? No, a mí, sinceramente, ahora vamos a hablar en la segunda parte del programa con Marcos Barceló. Marcos Barceló. Abogado penalista. Sobre el tema, Carlos, para que falsas denuncias en relación a cuestiones de géneros. Bien. Y ahora en la primera parte del programa vamos a hablar sobre el tema de la marcha universitaria, pero además sobre el presupuesto nacional que se prevé, o al menos el que intenta el gobierno nacional sacar para el año que viene, ¿no? El presupuesto 2026. Ya vamos a conectarnos con Buenos Aires. Yo lo único que quiero decir es que veo tanta similitud entre lo nacional y lo provincial. Lo único de diferente que veo es que hay una legislatura adicta acá, arrodillada al poder de la provincia. Lo digo así porque, digamos, político, es un concepto político, a donde el gobernador ha podido incluso sacar una reforma constitucional que Milei no la va a poder sacar nunca porque no tiene el Congreso a favor, para ser reelegido con aplicación retroactiva a la Constitución, tomando como mandato a partir del 2023 el primer mandato. Pero después muy parecido, ajustes salariales, ajustes de jubilaciones, algo que Milei dice que quiere hacer, que bajar impuestos. Acá se subieron los impuestos, además de bajarte los salarios te suben los impuestos. Cuando Milei Puyaro asumió en Santa Fe, hizo lo mismo que Milei, que fue revisar un montón de contratos del Estado. Él sabrá por qué lo hizo, pero desprendió un montón de gente del Estado en relaciones contractuales o de distintas, digamos, revisiones que hizo respecto al empleo público. Yo veo muchísimas similitudes. Es más, ¿cómo serán las similitudes que hay? Que su vicegobernadora, que es la presidenta del PRO en la provincia, mano derecha de Macri, es justamente Macri, un aliado de la Libertad Avanza en los principales distritos del país. Por ende, pienso que la vicegobernadora, cuando asuma, va a ir al bloque que Macri le ordene, pues ya no salió a diferenciarse de Macri públicamente. Por ende, es un aliado subterráneo Puyaro al hacer campaña para su vicegobernadora que responde a Macri. O sea, esto es una cuestión de coherencia política, digamos, que se van a decir que esto no es así y la gente entenderá otra cosa. Dicho esto, también se ajustó en educación en Santa Fe, porque bajaron, como estamos hablando, un montón de los salarios docentes. Por ende, el presupuesto educativo es menor, porque tampoco se están arreglando la cantidad de escuelas que deberían arreglarse. El presupuesto es menor. ¿Qué está pasando en Buenos Aires? El Congreso dio vuelta sí, absolutamente, el veto de Milei para que no haya financiamiento universitario. Y ahora envió un presupuesto al Congreso con un mensaje explicándolo, que un poco también lo anunció en cadena nacional, pegándole en los ejes de financiamiento de la educación, además que con consensos amplísimos, antiguos ya, porque hace más de 20 años que se vienen logrando estos consensos en materia de inversión en determinadas cuestiones de la educación. Por eso nos vamos a poner en contacto con Norberto Cabana, secretario gremial de la Unión Docente Argentina. Ayer también habló a nivel nacional en el escenario, de este tema. Habría que también preguntarse, Maxi, disculpa que interrumpa, sí, claro, si la educación es un gasto o una inversión. El presidente lo presentó como un gasto. Por eso. Y es una inversión, claramente. Claro, por eso te digo, ese tema también es central. La conceptual, ¿no? La semana arrancó con esa cadena nacional del presidente donde parecía estar actuando de moderado, pero así como, soy totalmente, por lo menos a mi criterio, porque así como está esa expresión que dice que hay que ser y parecer, me parece que en esa aparición que hizo por cadena nacional el presidente, intentó parecer algo que no fue, no es y nunca será, que es precisamente moderado o cosa por el estilo. Pero bueno, son lecturas. Le preguntamos a Norberto cuál es su visión sobre la inversión en materia de educación. Comunícate, Gustavo, si te parece. Norberto Cabanas, secretario gremial de la UDA, de la Unión Docentes Argentinos. ¿Cómo te va, Norberto? Buenas noches, bienvenido a la distancia, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches para todos, Carlos, Gustavo, Maxi. Muy bien, andamos por acá hoy. Muy bien, a la luz de las noticias de luz de las noticias de ayer, ¿no es cierto? ¿Qué te queda o qué te deja todo lo acontecido, al menos en lo que va de la semana, que todavía no termina? Mirá, principalmente me quedo con lo que ocurrió ayer.
este rechazo al veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario. Una vez más se manifestó toda la sociedad en todo el país, porque lo que ocurrió acá en la ciudad se replicó también en muchas capitales del interior. Más de 1.200.000 o 300.000 personas movilizadas en todo el país, pidiendo por el financiamiento educativo, en este caso el financiamiento universitario. Nosotros siempre decimos que el tema universitario es esencial, es crucial, pero también decimos que la universidad es una parte del sistema educativo. Creemos que es muy importante que hayan tomado conciencia, por lo menos la gran mayoría de la Cámara de Diputados, que hay que garantizar el financiamiento para las universidades, que sin financiamiento no puede haber educación. Y como decía, creo que Carlos hace un rato, tomar conciencia que en educación hay que invertir. La educación es una inversión, no es un gasto. Para este gobierno aparentemente no solo es un gasto, sino que es un gasto innecesario. Corre al Estado de su responsabilidad de sostener y financiar el sistema educativo y continuamente la desfinancia. Es más, hace unos días presenta un proyecto de presupuesto nacional y en ese proyecto de presupuesto nacional deroga el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, Ley 22. ¿Puedo leerlo textual, Norberto, si te sirve? Porque me parece que es el puntapié de tu análisis. El presupuesto enviado por el presidente al Congreso, Honorable Congreso de la Nación, dice en su artículo 30 del proyecto de ley de presupuesto que Milei envía al Congreso: derógase a partir del ejercicio fiscal 2026 las siguientes disposiciones legales. O sea, manda a modificar leyes vinculadas a la ciencia, la tecnología y la educación. A. El artículo 9 de la ley número 26206 de Educación Nacional y sus modificatorias. Los artículos 5, 6 y 7 de la ley 27614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y C. El artículo 52 de la ley 26058 de Educación Técnico Profesional, Norberto. Sí, es lo que hablábamos recién, la obsesión por bajar lo que es el financiamiento de la educación. Ahora, esto, por ejemplo, implica cerrar la educación técnica, porque habla de educación técnica. Cierra, por ejemplo, cómo se van a sostener las escuelas en materia de actualización, por ejemplo. Claro, ahí tenés dos temas, claro. Primero, quita el piso del 6% para el financiamiento de la educación en general. Hasta ahora teníamos un piso que era del 6%, que es lo que debía figurar en los presupuestos. Educación se llevaba el 6% del presupuesto nacional. Y además elimina un fondo, que es el Fondo de Educación Técnico Profesional, que es el fondo a través del cual se sostenía o se sostiene la educación técnica. Imagínate que sin este fondo prácticamente el INET, que es un organismo que rige lo que es la educación técnica, se queda en condiciones de no poder operar, se queda fuera de realizar cualquier tipo de acción operativa, con lo importante que es todo el tema práctico para la educación técnica. ¿Cómo va a financiar el INET sin fondos cualquier tipo de curso o capacitación que se deba dar para docentes? ¿Cómo va a financiar el poder equipar escuelas con nuevas tecnologías, reemplazar herramientas, reemplazar tecnología, reemplazar maquinaria? Es imposible sin plata eso. Y lo que hace es eliminar el fondo. Cuando habla del artículo 9 de la ley de financiamiento, cuando habla del artículo 9 de la ley de Educación Nacional, hace referencia a que el Estado Nacional no garantiza la inversión del 6% del Producto Bruto. ¿Esto es así? Así es. Ahí hay dos conceptos. A ver. O sea, que atentan directamente contra lo que es la educación. El primero es la responsabilidad de hacerse cargo y financiar. Y el segundo es quitar el piso del 6%, porque el 6%, aunque no se haya cumplido la mayoría de los años, es un piso, no es el tope. Esto hay que tenerlo en cuenta también. En este momento no tenemos piso que determine cuál es el porcentaje del presupuesto que la educación se va a llevar. Sería la base, lo mínimo, digamos, para que se entienda bien claro. El 6% sería el mínimo que debería
establecer el presupuesto. Pero además, Norberto, hay algo que llama mucho la atención, porque todos los países del mundo, los países desarrollados del mundo, apuestan a la inversión tecnológica. Es decir, hoy no estar conectado, por ejemplo, con Internet, ¿no es cierto? Sí, sí. Es prácticamente vos, quedarte fuera del mundo. Lo que vos decís hace referencia al inciso B del artículo 30 de la Ley de Presupuesto, donde dice que le saca el financiamiento al Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Claro. Eso es lo que vos estás planteando. Exactamente. O sea, todos los países desarrollados y todos los grandes las investigaciones, etcétera, se están realizando en el marco de la educación pública. Estamos hablando de llegar al 1%. Además, no es que estamos hablando de no somos los israelíes que 1%. Sí, es grave. A ver, educación no se hace más con tiza y pizarrón. Claro. Aunque lo sigamos haciendo, no puede haber hoy una educación de calidad con tiza y pizarrón. En cualquier país desarrollado, o cualquier país que aunque no sea desarrollado, valore la educación, hoy se utilizan en las aulas, por ejemplo, pantallas táctiles. Y no estamos hablando de una cuestión de una sofisticación suprema en el mundo de hoy. Estamos hablando de una pantalla táctil que reemplaza el pizarrón y permite dar clases en condiciones muy superiores, garantiza la calidad de la clase, garantiza una pantalla táctil la exposición, la explicación que puede dar un profesor, inclusive ayuda a que se pueda interactuar mucho mejor con los alumnos. Claro. Y no estamos hablando, reitero, de una cuestión totalmente sofisticada. Una pantalla táctil en el mundo de hoy es una cuestión bastante básica desde el aspecto tecnológico. Esto por poner un ejemplo. Acá, con los ataques que se le está haciendo al presupuesto educativo, con el desfinanciamiento de la educación, estamos yendo para atrás. O sea, dentro de poco no vamos a tener plata ni para tiza y pizarrón. La realidad es esta. Ahora, respecto del tema de ayer, por ejemplo. Sí. Déjame decir una cosita. Sí. Respecto del tema de ayer, del tema universitario, para que por ahí aquel que no está muy al tanto de cómo se está funcionando hoy en las universidades. Importantísimas universidades hoy de Argentina, de las consideradas de las mejores y que están dentro del top 50 mundial, hoy están restringiendo la utilización de la luz eléctrica porque no tienen fondos para terminar de pagarla. Hay pasillos en determinadas facultades de determinadas universidades, no quiero hacer nombre, que no tienen luz, se corta la luz de noche para evitar el gasto. Y así como en el caso de la electricidad, hay un montón de restricciones en un montón de cuestiones básicas en las esas universidades que vos haces referencia, de unas son del conurbano y otras son facultades determinadas de la UBA, lo digo yo, es una cosa de loco lo que está pasando, pero bueno. Sí, bueno, sí, me hacía referencia concretamente a la UBA, que teóricamente es la universidad más o mejor conceptuada de la Argentina, por lo menos en los rankings la más internacionales. grande, no quiero que cumple con determinados estándares, totalmente. Gustavo, decías algo. Sí, Norberto, en función de lo que aconteció esta semana, el sector educativo, la calle, reaccionó como ya vimos que reaccionó en el día de ayer con esas manifestaciones, esas marchas multitudinarias por donde se las quiera mirar. El Congreso que reaccionó de la manera como vimos que lo ha hecho. En función de esas circunstancias que no son menores, ni mucho menos, todo lo contrario, y apelando un poco a tu experiencia gremial, sindical, de conocimiento de la política, ¿cómo imaginás que va a desarrollarse lo que resta de este año y ya mirando al 2026? A ver, como dice un amigo mío cuando juega el equipo del que somos hincha y perdemos. Ni antes éramos tan buenos que ganábamos, ni ahora somos tan malos que perdemos. Creo que las cosas hay que mirarlas como son. Ayer fue un triunfo importantísimo del lado de la educación y del lado de las demandas sociales al gobierno. Pero esto no quiere decir que el veto ya quedó perimido. Falta la aprobación en el Senado, que obviamente es mucho más fácil obtener la aprobación en el Senado que en diputados, dado que el gobierno
tiene menos preponderancia, menos peso en el Senado. Pero bueno, ese es un paso que todavía hay que dar. Estamos todos muy contentos, festejamos, pero es un paso que todavía hay que dar. En el caso de que se ratifique la misma postura en el Senado. En el caso que se ratifique la misma postura en el Senado, esperamos que el gobierno cumpla con lo que dice el Congreso Nacional, que es el corazón del sistema democrático. ¿Lo ves cumplidor al gobierno en ese sentido? ¿Lo ves con posibilidad de querer cumplir, de tener intenciones de cumplir? Mirá, no quiero ser pesimista. No quiero adelantarme a los hechos. Pero yo digo, espero que cumpla. Si me decís si creo que va a cumplir o no, y yo supongo que dentro del gobierno hay muchos que van a tomar a rajatabla la palabra del presidente del otro día cuando dijo que su proyecto está escrito en piedra, ¿no? Hay algo que también quiero plantearte, Norberto, y que hablábamos con Carlos Renner ayer. Da la sensación que todo esto de vaciar de inversión el Estado Nacional en relación a la educación también tiene un objetivo que es, digamos, dejar abstracta o vacía la paritaria nacional, sacando, a ver, saco la inversión de acá, la inversión de acá, la inversión de acá. Los gremios hoy tienen una fortaleza muy importante, que es decir, cómo que vos no vas a negociar con nosotros cuestiones de inversión, por ejemplo el incentivo docente, etcétera, etcétera, a partir de que vos estás obligado a invertir. Y se hizo tanto hincapié en este artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, y hoy el gobierno manda un presupuesto tratando de decir, este artículo que obliga al Estado a invertir el 6%, lo saco, no quiero pagar más un mango en educación en Argentina, para que se entienda claro y que nos entienda doña Rosa. Sí, claramente la paritaria nacional está herida y muy mal herida, prácticamente está sin funcionar. Las modificaciones que ha realizado desde lo legal el gobierno nacional apuntaron siempre a eso, a quitar la posibilidad de negociar con la nación para obtener mejoras, para obtener mejores salarios, para garantizar mejor fondo. Qué contagiado que está Puyaro en Santa Fe, ¿no? Porque acá en Santa Fe todo decretazo también, y bueno, y así ni hablar en otras provincias, estamos hablando puntualmente de Santa Fe, hay muchos contagiados de Milei que no se animan a admitirlo, ¿no? Bueno, creo que en otras o sea, vos decías de Santa Fe, creo que en otras provincias está ocurriendo lo mismo. Claro, seguro. Pero también, y completo un poco la pregunta que me habían hecho recién con anterioridad, pero también creo que lo de ayer demostró una vez más que son muchos los colectivos que hoy están viendo la necesidad de expresarse, manifestarse y resistir determinadas políticas. Ayer en la calle estuvimos presentes no solo los sindicatos, no solo la sociedad, los rectores de las universidades y no solo los estudiantes, organizaciones sociales, centrales obreras, la Confederación General del Trabajo, que aportó una importante columna, hasta clubes barriales había ayer en la manifestación. Y ciudadanos de a pie también. Trabajadores sociales, asociaciones de profesionales. Me parece que es como que la sociedad en su conjunto está viendo algo distinto a lo que por ahí había creído ver hace un año atrás o un año y medio atrás. Me parece que es un dato importante a tener en cuenta. Norberto, muchas gracias por este contacto, te agradezco mucho tu tiempo, para nosotros es muy valiosa tu opinión, sos un dirigente de estatura significativa para la Argentina, así que tu palabra jerarquiza este espacio. Yo antes de ir al corte quiero decir algo, así como en la paritaria universitaria, en la paritaria nacional, los docentes que tienen que ver con el Estado defienden sus derechos, me gustaría que los dirigentes docentes de la educación de gestión privada le pongan el mismo ímpetu para pelearse con el CRUB, para que los docentes de universidades privadas que los echan a patada o obtienen bajo salario tengan verdaderamente quien los defiende, porque hay también más de 50 universidades en el país que necesitan que tengan y que requieren un sindicato que defienda a los docentes que están ahí adentro, porque si no los vemos sumarse, se quedan abajo del escenario porque arriba está la educación pública, los vemos sumarse pero se olvidan de los docentes privados.
zapatero a su zapato, empecemos a defender cada uno, que cada uno defienda lo que tiene que defender, porque si no, hay gente que se está quedando sin defensa. Después del corte con Marco Barceló. Nota22.com. Información. Continuamos con el programa. Yo quiero presentar este bloque con algo. Lo va a explicar Carlos, que es el profesional de este espacio más importante que tenemos en materia penal. Solo quiero decir lo siguiente. Este espacio siempre fue plural. Así como invitamos permanentemente al gobernador, sus ministros, a la oposición, al sindicato A, al sindicato B, a la asociación A, a la asociación B. Yo soy de Unión, Carlos de Colón, Gustavo de Unión, no que nos vende Central de Ñul. No tenemos problema con nadie y escuchamos a todo el mundo. Y nos parecía que en este espacio estábamos en deuda con una voz que faltaba en todo este tiempo, profundizar. Y este abogado que tenemos en el piso, que generosamente aceptó a venir a dialogar con nosotros, que lo hace humildemente y del cual estamos muy agradecidos que venga a hablar con nosotros, defiende una posición. Así es. ¿Está bien planteado, Carlos? Sí, por supuesto, Maxi. Estamos con el doctor Marco Barceló. Uh-huh. Es conocido abogado penalista no solamente de la ciudad de Santa Fe, sino que es conocido prácticamente en todo el país porque ha desarrollado actividad profesional y también de alguna manera conocido por algunos reportajes que se han hecho en distintos lugares del país, y va también a explicar un poco el tema de las falsas denuncias. Uh-huh. Te agradecemos, Marco, que estés en el programa. ¿Qué sería una falsa denuncia para poder disparar? Claro, ese sería un poco, a ver, ¿qué opinión tenés vos, digamos, como para que a la gente se le dé un concepto, ¿no es cierto?, de qué sería una falsa denuncia. Gracias, Marco, por venir. Muchas gracias, doctor, por este tiempo. Una denuncia, una falsa denuncia o una denuncia con contenido malicioso o apócrifo, me gusta un poco más. Es una denuncia penal en donde se falsean a priori la materialidad de los hechos o la autoría del delito de que se trata, con el dolo, ¿no? Con dolo a sabiendas de que lo que estoy diciendo es información que tiene la intención errónea. De todas maneras, yo tengo una postura bastante crítica respecto a todo este movimiento de que se modifique el delito de falsa denuncia, que tiene una pena mínima, una pena de multa, por distintas razones. Yo creo que el problema que estamos teniendo en Santa Fe y en el país es que los procesos penales en los delitos de género y sexuales no son eficientes, por un sinnúmero de causas. Ahí, antes que siga, Marco, sí, porque yo por ahí te voy a interrumpir para que la gente vaya entendiendo. Atamos el tema de falsa denuncia, una denuncia que es inventada, creada por la imaginación de alguien. Y como él dijo, dolosamente. Con intención de realizar hasta un daño. Una intención, exactamente. Claro. Vinculado a los delitos sexuales. Estamos entrando en ese carril. Sería esa la intención tuya de explicarlo. Sí, la falsa denuncia es para cualquier delito. Claro, por eso. Pero yo vos estás ingresando el tema del delito de delitos sexuales. A ver, ¿y por qué te digo que no hay que darle tanta preeminencia al tema? Porque en principio, para que se pueda iniciar un proceso por falsa denuncia, tiene que terminar el proceso que le sirve de base a esa falsa denuncia. O sea, hay una persona que te denuncia a vos por abuso sexual, como el caso hoy, que han salido en todos lados, la chica que sube al ascensor con un tipo que estaba ahí en el edificio. Tremendo caso ese. Y bueno, se produce la falta. Vamos a suponer que la chica esta hace la denuncia, no sé si se hizo o no, hace la denuncia de que intentó ser abusada. La única forma de que se inicie un proceso por falsa denuncia mío hacia esa chica es que una vez que termine el procedimiento por el cual yo fui denunciado. Claro. ¿Cuánto puede llegar a durar eso? 3 años. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La persona que está denunciada erróneamente, luego de que pasaron 3 años, de que milagrosamente logre una absolución... Para que la gente vaya entendiendo, disculpame, Marco, porque es muy importante que se entienda lo que vos estás diciendo. Vos planteás, una mujer o un hombre hace una denuncia falsa,
y hasta que no se concluya, hace una denuncia, hasta que no se termine el juicio por esa denuncia Exacto. determinada, no se puede empezar a investigar que fue una denuncia falsa. Exacto. Para que la gente entienda, porque si no... Vamos a circunscribirnos este caso de hoy a la mañana, que es un caso dramático, ¿no? Ya te digo que a priori yo considero que eso sí sucedió, porque vi las imágenes tremendas de un tipo que entra al ascensor con una chica que estaba... Y bueno, y sucede todo ahí. En ese caso en particular... hayan ocurrido o no los hechos, la única forma de que en el MPA le tomen a ese tipo una denuncia por falsa denuncia es una vez que termine el otro proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces pasan 3 años, 4 años, 2 años, 5 años y ya la persona no tiene más ganas de... podría hacerlo, ¿no? Con la denuncia firme con la sentencia firme de absolutoria, que es algo milagroso realmente, porque estamos hablando de porcentaje inferior al 5% en Santa Fe en este tipo de delitos, la persona dice, bueno, realmente ahora con esta sentencia absolutoria firme, bárbaro, inicio el proceso de falsa denuncia o inicio una demanda de daños y perjuicios. Y muchas veces la persona... civil. Sí, claro. O el resarcimiento del sede penal. Claro. Pero muchas veces la persona está devastada. Te digo porque los represento a menudo, en este caso Trigati, por ejemplo, que todo el mundo está hablando, del docente. Vos le preguntás a Juan y con posterioridad si todo esto sale bien y te dicen no, porque pase lo que pase con Trigati, ese profesor nunca más va a poder volver a dar clases, no importa que haya sido absolutamente. Ahora, doctor, sí. A veces se escucha hablar de las verdades a medias que se dicen que pueden ser como una mentira, una cosa así. Sí. Si la denuncia, digamos, no dice toda la verdad, y a lo mejor una parte sí, ¿también es falsa? Sí, totalmente. Ahí hay otro tema también, que es el tema del delito de falso testimonio agravado, que es el del artículo 275 del Código Penal, que es la persona que falsea su testimonio en causa criminal, claro, que es una pena de 3 a 10 años de prisión. Sí, aparece la estafa procesal también en el medio. Se vio, por ejemplo, en Santa Fe, se vio en el caso Baraldo, no sé si recuerdan, año 2016, que fueron 2 juicios, aquellos abuelos de Esperanza, no sé si recuerdan. Sí, lo recuerdo. En ese caso en particular, el primer juicio, el primer tribunal de juicio solicita que se reenvíen los antecedentes del debate oral para que se inicien un proceso por falso testimonio a los denunciantes, y a raíz de eso son recusados y se inicia un nuevo juicio. Mirá vos este tema que está tratando Marco Barceló, también le doy un contexto de que se está tratando en el Congreso de la Nación, ¿no? Tenemos una conversación pendiente con la senadora Lozada, que aparentemente está también atrás de este tema. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias sociales de que se atienda este tema, no? De todas maneras, a ver... La consecuencia para la persona que es denunciada falsamente. Claro. Ese es el tema. Pero que también hay un contexto social de la comunicación. Lo que está diciendo él, yo lo entiendo de esta manera. Es tan fuerte moralmente para una persona el proceso penal, donde que si se demuestra la falsedad, ya la persona no tiene interés o gana o ánimo para... Quiere que termine. De todas maneras, a ver, esta lucha que está llevando Carolina Lozada, Andrea Guache a nivel nacional, es una lucha sumamente importante porque ha puesto en el tapete de los sistemas penales de justicia la cuestión, ¿no es cierto? Sí. Estamos hablando de juristas que están pidiendo una pena de 10 a 20 años de prisión para una mujer, porque acá son mujeres, esa es la realidad, que denuncian falsamente a su expareja y demás con la finalidad de impedirle el contacto con su hijo o de que termine con los huesos en la cárcel. Entonces están pidiendo una pena tan fuerte como para desalentar ese tipo que hoy por hoy es no solamente que es automático, sino que es promovido por propios abogados caranchos de familia y abogadas caranchas de familia que lo primero que le dicen es denunciarlo. No, y ojo que no estoy hablando de todos, pero están las partes en un proceso de alimento, de cuota alimentaria, de régimen de visita, y pareciera ser durante todos estos años que el último consejo, ¿cuál es? Meter una denuncia por abuso sexual y se soluciona todo, porque automáticamente con la denuncia de abuso sexual y sin acreditar absolutamente nada, el juez de familia no es que tiene la potestad de decidir, está obligado a excluir a esa persona. A ver si tiene que hacer una exclusión del hogar. Bajámelo más. O sea, hay un problema de pareja a donde el padre le tiene que dar parte de su sueldo para que, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Parte de su sueldo para que alimente un niño, que supongamos el niño se queda con la mamá. Sí.
el tipo no se lo pasa y la mujer reacciona poniendo una denuncia de este tipo. Eso es lo que está planteando. Normalmente antes, si todavía están conviviendo, entonces con la denuncia lo excluyen, en este caso al marido o al concubino, del hogar. Lo excluyen, se llama inaudita parte, es decir, sin darle el derecho de defensa a la persona a la cual es excluida. Si está la denuncia de la persona, el juez inmediatamente toma la medida de excluirlo del hogar. ¿Y con posterioridad también pasa? Sí, estamos hablando de distintas violencias, ¿no? Y yo siempre digo, y siempre le hago esta pregunta. Si yo Carlos, te pregunto a vos, ¿qué preferís? Que yo te haga que te procese por un delito de falsa denuncia, o preferís ver a tus hijos. Si yo le hago la misma pregunta al hombre y a la mujer, ambos me dicen, yo prefiero ver a mis hijos, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque el dolor... Es un dolor muy grande, no poder verlos. Vos fíjate, ¿cuál es la violencia que denuncia siempre la mujer? Obviamente es la violencia física, la violencia simbólica, el insulto, el destrato y demás, que es algo terrible. La psicológica. Pero ahora estamos viendo una denuncia que es doblemente grave, que es la mujer, a sabiendas de que eso no sucedió, como última ratio, tiene un elemento más en el proceso ojo que esto no solamente se da en el proceso de familia, se da también en el proceso penal, que es el tema de, ahora mi hijo me dijo, siempre, la edad es más o menos la misma, 4 a 6 años, mi hijo me dijo que mi papá me abusó. Y es tan difícil, Maxi, salir de ahí, tan difícil salir de ahí. Hay casos patéticos que están todavía dando vuelta, el caso del empresario gastronómico, un niñito de 5 años que la madre le hace una captura de video en el baño y el nene dice, mi papá me tocó la colita. Y ese tipo está preso hace 2 años. O 3, ¿me entendés? Hemos llegado a ese absurdo. Claro, realmente es muy interesante lo que comenta el doctor, porque es muy didáctico y uno se va como informando y anoticiando de una cantidad de situaciones que tienen que ver con esta problemática. Ahora, yo quisiera preguntarle, ¿qué pasa si el denunciante hace en su manifestación, en su declaración, oculta o no cuenta alguna parte del hecho, de la situación, no la comenta? Bueno, en ese caso es un derecho del imputado, como ustedes saben. En el proceso penal el imputado primero no está obligado a declarar, menos está obligado a declarar contra sí mismo, y hasta inclusive el proceso penal lo habilita a mentir. Son distintos aspectos. Distinto es la parte de la persona, en este caso la persona denunciante. Y acá me quiero meter en otro tema, si a ustedes les parece, porque justo vi las preguntas que me sugerían, y es el tema del número de las falsas denuncias, ¿no? Que es un número que está tan en cuestionamiento. Nosotros tuvimos acá en Argentina, en el año 2000, un estudio del CONICET que decía que 2 de cada 3 denuncias son falsas, de violencia de género o abuso sexual son falsas. Un estudio del año 2000 que está fundamentado porque la autora era justamente la vicepresidenta del CONICET en ese momento. Pero no hay estudios a nivel mundial porque no hay cómo registrar los datos. Entonces, yo les pregunto a ustedes, fíjense, el otro día hablaba con un fiscal de género, ¿no? Y él me decía, Marcos, de los últimos 450 legajos que me pasa la comisaría de la mujer, donde se recepcionan este tipo de denuncias, yo admití, que es el primer paso procesal, el fiscal o admite o desestima la denuncia penal, yo admití 50. O sea que hubo 400. ¿Y qué me dice el fiscal? No te voy a dar la derecha de que las otras 400 son falsas. No, por supuesto que no. Pero el dato que me estás dando es muy importante. Si él admite 50 y desestima 400, significa que 400 denuncias están flojitas de papel. No tenía la convicción. Pero ese número, Maxi, no es tampoco el real. ¿Por qué? Porque el primer filtro es el Centro Territorial de Denuncia y la Comisaría de la Mujer. Vos sabés que acá cualquier tema, por cualquier delito, vos te vas al Centro Territorial de Denuncia y también reciben denuncias por violencia de género o abuso sexual. Y lo mismo sucede con la Comisaría de la Mujer y con la Fiscalía de Violencia Familiar. Ahora está claro, pero ¿cómo se demuestra que una denuncia es falsa, que no es correcta, que está mal? No, bueno, primero para demostrar que fue falsa habría que hacer todo un proceso, lo que hablábamos al principio, que no sucede. Yo no tengo varios años de penalista, no conozco un proceso por falsa denuncia donde una persona haya salido condenada, no conozco. Me dijeron que hay un caso, yo la verdad que no lo conozco.
Pero entonces, a lo que voy es esto. El primer filtro que reciben este tipo de denuncias son funcionarios que dependen del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia. No es tan difícil conseguir ese dato. Yo la verdad que como abogado particular digo, me gustaría algún día ir y preguntar, mandar un oficio, pero la verdad que, a ver, preguntar y decir, señor gobernador o señor ministro, infórmeme, durante el año 2025, ¿cuántas denuncias de violencia de género y abuso sexual hubo en los centros territoriales de denuncia y en la comisaría de la mujer que esos funcionarios no le envían al fiscal? Es decir, si bien ese funcionario tiene la obligación de decirle, señora fiscal, hay una denuncia tal, la gran cantidad de esas denuncias quedan ahí. Luego hay un segundo filtro, que lo acabo de mencionar recién. El fiscal recibe y ahí tendría que filtrar y tratar de buscar la veracidad. Y toma 10% de esas denuncias. Entonces imagínense la cantidad. Llamale como quieras llamarle, denuncia falsa. Pero para ver si hay, o sea, ¿qué es lo que la función del fiscal es ver si hay prueba? Porque si la denuncia, digamos, viene simplemente como una manifestación de voluntad de la persona denunciante, pero no está acompañada de ninguna prueba, el fiscal va a tener que buscar la forma de que esa denuncia tenga la parte probatoria que se requiere para poder acusar. Por eso, Carlos, o imputar a una persona. De esas 50 denuncias que recibe este fiscal, multipliquémoslo por la cantidad de fiscales. Hay 12 en la unidad fiscal jefas, creo que hay 12, 12. Multiplica ese número y más o menos, eso no significa que las 50 denuncias que él admite son reales. Sí, se somete a investigación. Ahora, yo lo que digo es esto, Marco. Quiero, porque también hay, desde mi punto de vista, la política gobierna la realidad diaria, en la diaria. El sistema penal está inmerso en una realidad política nuestra, argentina, y después provincial, ¿no es cierto? Hubo avances y conquistas de las mujeres muy importantes a favor de sus derechos, que se dio, y que bienvenido sea, que se dio en marco de procesos políticos. Yo siempre digo, y esto cualquiera que haya estudiado teoría del Estado, historia, siempre es pendular la historia, ¿no? Nos vamos de un extremo al otro y pareciera que siempre no tenemos el equilibrio que a lo mejor la sociedad necesita. No sé, eso lo evaluará cada uno. En este proceso político que impactó en el sistema judicial en el marco de todo este tipo de cuestiones, ¿vos cómo lo analizás? ¿Cómo lo ves? ¿En qué punto estamos? Nunca, Maxi, nunca, como abogado, tengo 34 años, nunca he visto que se haya discriminado a una mujer por su condición de género. Nunca. Tengo 35 años de abogado y 7 años y medio como abogado penalista. Entonces vivimos hablando de estereotipos en la justicia, y yo la verdad que no lo he visto nunca, porque tenemos jueces muy formados. Es decir, no hace falta tanta capacitación en perspectiva de género, y más sí tal vez en cuestiones de derechos humanos, porque no existe la discriminación de una mujer. A ver, ¿cuál sería un estereotipo de género? Bueno, señora, pero usted, ¿cómo no quiere que la violen si salió con una pollerita corta? Este sería un estereotipo. Esos estereotipos que sucedían hace 50 años, sería inimaginable ahora. Sí, 50 sí, estamos hablando de eso prácticamente no existe. No existe. Lo que sí estoy, como ustedes bien lo hablamos al principio, trabajo de un solo lado del mostrador, únicamente asisto legalmente a hombres acusados, yo siempre digo falsamente, no lo sé, hombres acusados de violencia sexual. Es mi única defensa técnica la que haces. O sea, exactamente. Es un ejercicio profesional. Sí, pero también es bueno aclarar. Estás especializado en eso. O sea, es bueno aclarar que no tomo casos de personas que se reconocen abusadores. No tomo casos, y he dejado casos en donde en el medio del proceso mi cliente me ha dicho, mira, abrís una ventana y mira, Marco, la verdad que listo, y automáticamente renuncio. O sea, lo haces con la convicción moral de que lo que vos estás diciendo es cierto, digamos. Moral y religiosa. Soy un abogado liberal y católico, y eso le da muchísima fuerza a mis defensas. El saber que yo estoy defendiendo a una persona que se sabe inocente, que se dice inocente, y que yo creo que es inocente. ¿Cuál es tu visión sobre el trabajo de fiscalía en estos temas? Mira, ha habido un gran cambio, tengo que ser honesto. Entre los años 2017 a 2023 fue algo terrible lo que sucedió en Santa Fe. No demos nombres. 2 ex fiscales de género y un ex fiscal regional y un ex fiscal general
y una ex auditora general de gestión, que han hecho desastres en toda esta cuestión, pero me remito a los números. A ver, el otro día el doctor Vanegas en el programa de ustedes tiró un número. Ustedes saben que el sistema penal acusatorio llega para, entre otras cosas, solucionar la cantidad de personas encarceladas, brindando otro tipo de soluciones procesales. Claro. Bueno, teníamos, en el 2014 que se inicia el sistema, teníamos 3.000 encarcelados preventivamente, ahora tenemos 11.000. Y teníamos 5.000 encarcelados en total, y ahora tenemos 15.000. Entonces, ¿cuándo se produjo eso? Se produjo entre el año 2016, que se crean las fiscalías de violencia sexual, hasta el año 2023. No estamos hablando de decenas, centenas. ¿Qué significa eso? Porque lo que está dando a entender... Termino la idea, Maxi. En una provincia que fue en esos años un baño de sangre por el delito narco y el delito de violencia contra las personas y la propiedad, nosotros teníamos como primer ítem en el objetivo de persecución penal del doctor Baclini los delitos de género. O sea, acá lo principal era la persecución del delito de género. Después venían el resto de los delitos. Bueno, pero supongamos que como política criminal no fuera poner ese orden de prioridades. Sí. Ahora, lo que yo entiendo, por eso te repregunto para que me lo aclares, a lo mejor lo entendí mal, es que vos decís que hubo una etapa del funcionamiento del sistema judicial donde vos tenés duda de que todos los casos hayan sido ciertos. ¿Eso es lo que estás planteando? No tengo ninguna duda que tenemos miles de inocentes presos. O sea, tenemos mucha gente presa y yo no logro entender como profesional del derecho. Hay mucha gente presa que no debería estar condenada. Pero estoy hablando de miles de personas, no estoy hablando de cientos. Ese número tremendamente dramático que pasa de 5.000 encarcelados a 15.000 es en gran parte, los pabellones nuevos de las Flores, Maxi, son pabellones para abusadores sexuales. Ahora, esa situación que usted está marcando, que obviamente es gravísima y no es menor, ¿cómo se arregla? Bueno, a ver, la única herramienta procesal que tenemos después de que una sentencia queda firme, cobra firmeza, es el recurso de revisión de condena. Yo siempre doy el mismo ejemplo. La única posibilidad de hacer una revisión de condena es cuando el muerto aparece caminando, ¿viste? Ese es los casos de Innocence Project de Argentina. Si no, es muy difícil. Yo ahora estoy empezando a explorar esa cuestión. Estoy analizando el caso... O que la víctima salga, por ejemplo, en televisión. El caso de retractación. Pero fíjate cómo se... Retractación pública sería. Claro, que, por ejemplo, hubo 2 o 3 casos ahora recientes. Pero a nivel nacional. Fíjate cómo... No me acuerdo del apellido, pero creo que sí. Que había un papá en el medio. Exactamente. Un médico. ¿Gisoni? Bueno. ¿Cómo se las han arreglado entre todos los criterios que han logrado? Porque, uno de los problemas más grandes acá, ¿cuál fue? Que en estas unidades de violencia sexual, que para mí es un verdadero dislate, no tendrían que existir, las pusieron a cargo de personas que estaban ideológicamente radicalizadas. ¿Y por qué me animo a afirmar esto? Porque en el año 2023 ese equipo del que yo acabo de hablar deja sus funciones, esas 2 fiscales de género no están más, el fiscal regional no está más, el fiscal general no está más, y asumen nuevos titulares, asume otro fiscal regional, acomodalo por favor un poquito para que te apunte para vos. Asumen otras fiscales de género, la doctora Moser Ferro, la doctora Luciana Escobar Sello, y acaba de entrar otra fiscal espectacular, que es la doctora Vivian Galeano, que viene de la defensa, no sé si de la defensa pública o del Centro de Asistencia Judicial. Una profesional excelente para esta unidad de violencia sexual. Entonces, cambió el fiscal regional, que ya cambió cambió el tenor. Recordemos que, entre otras cosas, el ex fiscal regional Arietti fue en el famoso caso Céspedes. No sé si recuerdan de la reacción del doctor Oroño, que mocoso atrevido le dice al doctor Broggi, hacen desaparecer el CD con los registros fílmicos que demostraban que Darío Céspedes no había participado. Bueno, hay un caso famoso de un profesor de música de la escuela Camilo, creo San que Roque. No, Camilo es el hermano. El hermano. Él se llama Darío. Y a él lo investigan mientras él era profe de música del... Fue condenado ese muchacho. Sí, ya está condenado en segunda instancia. Yo tenía ahí, estaba analizando el tema del recurso de revisión de condena. Finalmente la familia se cansó de esperar, ahora está con una nueva representación legal, porque es muy difícil el tema de
de la revisión de condena, y estoy con un par de causas ahora analizando muy fuerte el tema fundamentalmente en el caso Baraldo. Hay 4 motivos solamente para entrar en la revisión de condena. Algo que estuvimos hablando con Carlos y me gustaría un resumen. Yo, permíteme, ¿vos considerás que es un tema tabú que estamos hablando ahora? Que la gente por ahí no quiere hablar. Lo que pasa que, a ver, yo siempre digo... Yo le reformularía la pregunta y iría más al hueso. ¿Tenés miedo de hablar de estos temas? No, ¿Volver a tu casa con miedo? No. Pero considerás que sacando, por ejemplo, el tema del ámbito jurídico penal, ¿no es cierto? Sí. La sociedad no es como que le escapa un poco hablar del tema. Bueno, a ver, en ese sentido te preguntaba si a ver, yo no solamente que me apasioné por este tema por una cuestión de justicia, sino que aparte que vi un nicho que ningún profesional tomaba por el miedo al escarnio. Claro. Obviamente estuve años con abogado machista y misógino, me ha pasado hasta en audiencias con juezas y tener que pararle el carro, decirle, doctora, no me insulte porque también no es me cierto conoce. Algo, el derecho penal, la gente por ahí va a entender cuando lo diga así, cuando en la facultad profesores como el doctor Renat dice, y bueno, pero a ver, hasta Hitler tenía que tener un abogado porque está el debido proceso. Sí. Lamentable, esa es la realidad. La defensa, él lo que dice es un perfil personal en donde si la persona él la considera que es defendible en el sentido de la inocencia, lo hace, pero igualmente todas las personas tienen derecho, hay que aclararlo. Porque también, si no hay un debido tienen proceso. derecho a una defensa, sí, ¿cierto? ¿Por qué? Aún porque, si lo agarraron con la mano en la masa, o sea, aún filmado tiene que haber un abogado, debido, esa es la realidad. El debido proceso y que la pena sea justa y proporcional. Obviamente. Uh-huh. Porque las penas desproporcionales también, yo hice un artículo, tema, hay veces que por el mismo delito a una persona le dan 16 años, a la otra 8. Bueno, entonces, por estos casos ese es el tema también que tiene que ser proporcional a estos casos de violencia sexual. Estamos viendo penas al entrenador de triatlón de Rincón le pusieron 50 años de prisión. Estamos hablando de penas que no se le pone a un asesino serial, porque el tipo mantenía relaciones sexuales con alumnas de su club de triatlón. Pero lo que les quería decir era lo siguiente, que recién te das cuenta de este drama cuando te sucede, y le sucede a cualquiera. Yo siempre digo lo mismo, lo sucede a un juez, le sucede al fiscal, le sucede al médico, le sucede al panadero. Te digo porque cuando me encuentro con el caso me llaman llorando, Marcos, me pasó esto, mi hijo estaba con la noviecita, se pelearon, le enganchó un mensaje, qué sé yo, y le metió una denuncia de abuso sexual. Bueno, tranquilo, vamos a empezar a ver, ¿me entendés? Pero recién ahí la persona se da cuenta, toma conciencia de la gravedad que tiene. De la peligrosidad. Claro. De la peligrosidad. ¿Por qué? Ahora, en el caso que yo te mencionaba hoy a la mañana del tipo que entra al ascensor con la chica, uh-huh, se ve que lo toma una cámara aire de Santa Fe, lo saca, entran los dos al ascensor. Después lo que sucede adentro no lo sabe ni Dios, ¿verdad? ¿Y con el honor del denunciado qué pasa? A ver, en este caso yo que estaba viendo las... en general estamos con... ¿en general? No, en general. No, sí, nosotros, Marco, te comento algo también, sé que vos mirás nuestras notas, en general no nos metemos en casos particulares. Bien. Pero no por nada en particular, sino para dejar trabajar porque tenemos un tema con la crítica que hacemos nosotros en intimidad, sí, que es algo que tiene que ver la pregunta que te iba a hacer, que tenemos un periodismo muy mal formado y a veces un periodismo interesado en las causas, a donde pareciera que va para un lado para el otro. Es una sensación que a veces da, porque uno no tiene prueba ni tampoco puede decir, che, este medio está mal decirlo así también. Pero viste, da la sensación de que hay medios que particularizan sobre un tema, que llenan espacio con eso, y a veces no se investiga realmente los acontecimientos, qué sé yo. Es una visión que por ahí tenemos. Entonces nosotros tenemos como política decir, bueno, hablamos de los temas en generales para que la gente entienda lo que pasa. Y después, bueno, cada uno dirá, che, puede ser que pase en esto. No sé si está bien el concepto. Totalmente. Porque mira, a veces, por ejemplo, fíjate con el tema de los defensores, el concepto que tiene un sector social muy grande, ¿no? Después, si le puede responder la pregunta a Gustavo, ¿no? Sí. Respecto del honor. Pero vos fíjate que el mal concepto que tienen cuando vos decís, yo defiendo a una persona que está imputada un delito. Eso, pero defendés delincuente. Sí, es decir, primero que la gente tiene que entender que primero hay que hacer un juicio para demostrar que esa persona es culpable o no. Sí. Porque si no, no existiría la justicia. Tiene que haber
un litigio, un conflicto litigioso. Por eso creo que también a veces cuando uno dice soy abogado penalista o dice defender delincuentes, no, es que es una obligación constitucional defender a la persona. Y cómo ha ido cambiando en la conciencia social, ¿no? Hay vinculado lo que planteaba Gustavo, el tema del honor y el tema de los medios de comunicación. ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo ha ido cambiando en la conciencia social a raíz de toda esta presión social que se está dando en contra ahora a favor de la falsa denuncia? Ha hecho que obviamente ahora los medios de comunicación no está más Maxi Romero, que era el único valiente con la espada peleando contra los molinos de viento. Ahora se empiezan a ver que medios muy importantes comienzan a dudar de determinadas cuestiones, porque vos fíjate, en ese periodo nefasto que te hablo, que se aumentaron el número en las cárceles santafesinas, había una dinámica que se repetía, aparecían siempre las mismas fiscales de género, siempre las mismas abogadas querellantes y siempre las mismas periodistas de género, que eran 3. Así, de frente más. Eran 3 periodistas de género en Santa Fe, que automáticamente que sucedía... A ver, en el caso del profesor Trigatti, cuando perdón, Maxi, perdón que toque el tema. En el caso del profesor Trigatti, cuando empiezan los hechos vandálicos en la escuela Seferino de Mucurá y la turba Quiero aclarar que hay un sindicato porque el Trigatti da en escuela privada, está Sadoc también atrás, apoyando su trabajo gremial, hay que reconocerlo. O sea, yo no tengo problema en nada, es nuestra política desde nuestro espacio, pero vos tenés derecho a decir y explicarlo con casos concretos, no hay problema. Cuando llega esa mañana, porque durante todo el día 6 de octubre se hace el abordaje de las denunciantes, el jueves a las 7 de la mañana, antes de que empiecen los hechos vandálicos, llegan las 2 primeras mamás con las denuncias en la mano y ya estaban los medios periodísticos. ¿Vos me entendés? Eso se filtró la información, decís vos. Eso no para es que se entienda. No, sí, se filtró, pero dolosamente. O sea, era todo un sistema en el cual, en un sistema de contrapeso, en el cual, una vez que la causa llegaba al o sea, vos lo que estás planteando es que la Fiscalía de alguna manera utilizaba los medios para impulsar su intención. Ni hablar. Eso es lo que vos estás planteando. Ni hablar. Es serio. No sé si de mala fe, pero yo direcciono la información. Claro. Direcciono la información. Eran 3 periodistas de género, que ahora hay una sola que está actualmente, o 2. La otra, la más visible, no sé qué sucedió, de Diario 1, no se la ve más. Pero a los 2 segundos aparecían determinados periodistas, no aparecía cualquier periodista. Entonces te hacían explotar la bomba con información falsa, como sucedió en el caso del doctor Mingarini, con un eslogan falso. Juez absuelve a un imputado por usar preservativo. Nunca se dijo esa frase en el medio de la audiencia de prisión preventiva. Es la abogada querellante que trabaja ahí, que es la misma que trabaja en todos estos casos, hace impactar el caso en Telam, donde había 50 periodistas de género, y en el lapso de ese día la noticia ya había explotado a nivel país. Juez liberó a un abusador por usar un preservativo. ¿Me entendés? Vos imaginate, Carlos, la libertad con la que, bueno, vos fuiste juez penal, no te lo voy a decir a vos, la presión que significa para cualquier juez iniciar una audiencia de prisión preventiva con todo el país mirándote y diciéndote, ojo con dejar libre a este tipo, porque te estamos mirando. Claro. Entonces, es terrible. Y lo que sí veo ahora, que hay una mayor conciencia social, los medios están empezando a... Yo te digo mi posición, Marco, de sentido común, que yo creo que la justicia tiene que ser justa, no es más ni menos que eso. Y el tipo que es un delincuente tiene que ir preso. El tipo que abusó, que hizo mal las cosas, tiene que ir preso. Lo que me preocupa del mensaje que vos estás planteando es que se pueden estar direccionando causas para que estén presas, o en su momento, gente que era inocente. Entonces digo yo, vamos a escuchar a este abogado, porque si eso es lo que es jodido, digamos. Lo que estamos hablando es que si la hay denuncia, gente que es inocente presa, si la denuncia es falsa, no hay víctima. Si la denuncia es falsa, no hay víctima. Exacto. Es decir, la víctima tiene que ser una denuncia verdadera y completamente verdadera. Porque si vos decís la mitad, estábamos charlando recién, si vos decís solamente la mitad de la información, estás de alguna manera manipulando el hecho o la prueba del hecho en favor de una cosa o la otra. Por eso acá no se está hablando contra las víctimas. Estamos hablando de falsa denuncia. No, porque acá hay hechos reales y hechos que no han sucedido. El tema es que el honor,
que plantea Gustavo, ¿se puede reparar? Y obviamente a través de una acción civil, pero después de un proceso que dura años. Tiene que terminar el penal primero. Sí, porque ni siquiera el sobreseimiento te sirve. A ver, el sobreseimiento es una especie de absolución anticipada antes de llegar al juicio oral, ¿no? El fiscal dice, tiene 3 caminos, admite la denuncia y tiene 3 caminos para terminar antes de... o acusa, o archiva, o sobresee, que no es lo habitual. Vamos a suponer que decide sobreseer. Ese auto de sobreseimiento no te sirve para iniciar una causa de daños y perjuicios. Sí, porque no hubo juicio. Bueno, exactamente, tiene que haber un juicio. Y para que haya un juicio en Santa Fe, el promedio son 3 años. O un acuerdo abreviado. Marco, te agradezco un montón, te vamos a volver a invitar, insisto, hemos hablado un montón de cosas. La persona, cualquiera sea que haya sentido aludida, puede venir a escuchar, podemos venir a escucharla, se le da el micrófono. Sí. Acá no tenemos ningún problema, es más, lo vamos a volver a invitar a Marco para cuando quiera plantear algo. Esto es un espacio abierto. ¿Qué mensaje final querés dar? ¿Cuál es alguna expectativa que tengas hacia futuro sobre el sistema, cómo funciona, lo que vos quieras decir? La verdad que estoy viendo, no solamente en Santa Fe, sino a nivel nacional, se ha armado toda una corriente respecto de la defensa penal sobre casos de falsas denuncias. La verdad que estoy muy contento. Hay diplomaturas, ya se están organizando posgrados. Creo que hay, el otro día me dijeron, creo que hay 600 organizaciones de falsas denuncias a nivel país. Entonces es un movimiento fortísimo que se ha desatado y que está trayendo verdadera conciencia. Te digo que perdóname, hay gente que escucha este programa que nos pidió que tratemos el tema también. Que estaban interesados en que porque yo arranqué diciendo que nos faltaba escuchar esa parte. Claro, porque muchas veces, viste, hay inquietudes y no se trata de el tema bien claro. Y sumado a lo que dice Carlos, mirándote a los ojos, te agradezco algo porque me parece que te pone en valor. No sé los abogados en general, penalistas que pensarán, pero lo hablo a título de persona, personal. Vos decís, yo arranco las causas, incluso cuando me doy cuenta que hay algo que a mí no me cierra, yo a veces las he dejado. Porque mi convicción es defender gente que no ha tenido que ver con delitos sexuales. Y la verdad que está muy bueno porque significa que venís a defender realmente causas de denuncias falsas. Así que desde esa perspectiva que abordamos este tema acá. Bueno. Muchas gracias. No, por favor. Un gusto, Marco. A ustedes. Gracias, doctor. A ustedes.